saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, donde damos un mensaje edificador, transformador, liberador, un mensaje de estudio, de aprendizaje, de conocer la palabra, de entender la palabra, de entender siempre lo que nuestro Dios, por medio de su palabra, quiere hablar con nosotros, con todos aquellos que no conocen a Cristo. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Nos hará libre porque conoceremos que estábamos antes haciendo cosas indebidas delante de los ojos de Dios. Y al conocer la verdad, somos libres en Cristo. Somos libres, de seguir a Cristo y de servirle a Cristo. De seguir a Cristo y de servirle a Cristo. Ese es el llamado que nuestro Dios quiere por medio de nosotros. Por medio de nosotros, que nosotros permanezcamos en el llamado. Permanezcamos en la obediencia. Permanezcamos pegados a su palabra. Permanezcamos siendo dirigidos por su Espíritu Santo. Eso es lo que nuestro Dios, quiere, como brújula para nosotros, que mantengamos leyendo, escudriñando las Escrituras cada día, porque ahí es donde está el conocimiento, la mente de Cristo. Ahí es donde está la mente de nuestro Dios, en su palabra, donde, por ahí, por su palabra, nos serán reveladas muchas cosas. Tantas cosas que habla las Escrituras, tanta enseñanza, tanto aprendizaje, tantas cosas que habla por medio de su palabra nuestro Dios. Y ahí es donde Él quiere que nosotros vayamos siendo edificados por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Cada día vayamos en ese proceso para ser transformados completamente, como dice la palabra, ir transformado de gloria en gloria, hasta llegar a la plenitud en Cristo. Eso es un proceso de obediencia de todos aquellos, que están en Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Hermano, yo vengo a traerle una prédica que se titula Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación, se titula la prédica. Cuidemos nuestra salvación. Esta es una prédica que yo tomé de la palabra, de la que estudio. Igualmente invito a todos los hermanos del mundo que también tienen que mantenerse en ese proceso, estudiando la palabra, escudriñando las Escrituras para aprender siempre algo nuevo, algo fresco por medio de ella. Ahí es donde está el avance de nosotros, estudiar las Escrituras, conocer, hermano, completamente el propósito. Hermano, la prédica se titula, como dije, Cuidemos nuestra salvación. Una salvación que tienen muchos creyentes en el mundo, muchos cristianos en el mundo hoy en día. La salvación que por medio de Cristo obtenemos.
cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes que creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y lo es. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro pastor, llamando por todo el mundo a todas aquellas ovejas, bueno, que van a ser salvas, que van a obtener su salvación. Una salvación, hermano, que es un tesoro. Es un tesoro que nuestro Dios, amado por medio de su Hijo, nos da, nos deja. Una salvación tan grande que debemos de cuidarla. Cuidar nuestra salvación. No enredarnos de nuevo a cosas inmundas en el mundo. No, sino tener conocimiento de la verdad, de que si nosotros, obteniendo la salvación, si no la cuidamos, la podemos perder. No la podemos perder. O sea, no podemos, si descuidamos la salvación, no podemos después entrar al reino de nuestro Señor. No se puede, porque, bueno, descuidamos, no velamos por nuestra salvación. Es una salvación, repito, que es un tesoro que no tiene precio, es un tesoro invaluable, que está en Cristo, que está en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos entrega, nos renueva cada día por medio de esa salvación, nos santifica cada día por medio de esa salvación. Por eso que la prédica se titula Cuidemos nuestra salvación, donde nuestro Dios, bueno, por medio de su iglesia en el mundo, hace llamado. Llama para que obtengan esa salvación millones y millones de personas en el mundo, donde han obtenido esa salvación millones y millones de personas en el mundo. Bueno, otros no han cuidado, no han protegido su salvación. Bueno, y están en peligro de no ser privilegiados de poder entrar al reino. Están en peligro, hermanos. Aquellos hermanos que un día conocieron la verdad, que un día conocieron a Cristo y se apartaron por X circunstancias. Pero esos hermanos tienen que rectificar. Esos hermanos tienen que volver otra vez a donde pertenecen, porque si no, no podrán entrar al reino, porque, bueno, no cuidaron, no protegieron lo valioso que está en Cristo, que es nuestra salvación. No la cuidaron, no la protegieron, la descuidaron, pues. La descuidaron. Y esto es, hermano, un tesoro invaluable, no tiene precio, pues. Y es gratis. Es gratis. La salvación que nuestro Dios da por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Donde nosotros debemos de ser responsables, hermano. Debemos de ser responsables con nuestro Dios de mantener esta salvación, bueno, protegida. ¿Protegida de quién? ¿Quién nos quiere quitar esa salvación? ¿O quién nos la quiere arrebatar? Bueno, el diablo. Él es el que ha querido arrebatarle la salvación, bueno, a todos aquellos que la obtengan. Porque ese es el trabajo de él, de buscar de arrebatar. Y a muchos, el enemigo los ha confundido en ese mismo
en ese mismo propósito de hacerlos confundir para que se alejen de su salvación. Y bueno, y vuelvan otra vez a los placeres del mundo, pues, a los pecados del mundo, pues. Y nuestro Dios, por medio de su palabra, Él nos advierte eso. Nos quiere corregir o nos quiere hacer entender acerca de eso, de que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación, debemos de protegerla, debemos incluso de protegerla hasta con nuestra propia vida, porque esa es la garantía de que nosotros, hermanos, vamos a entrar al reino. Esa es la garantía, ese es el pasaporte, pues vamos a ponerlo así. Esa es la entrada libre al reino, que es nuestra salvación, que está en Cristo, que solo la da Cristo, que solo la promociona Cristo. La salvación de cada creyente, de cada cristiano, de cada hombre de Dios en el mundo. Y ese tesoro hay que cuidarlo. Por ese tesoro no hay que dejarse engañar por el mundo. No hay que dejarse confundir por el mundo. No hay que dejarse confundir por las trampas del mundo. Porque el mundo, repito, busca de quitarle esa salvación que ya obtiene uno cuando está en Cristo a muchos hermanos, bueno, se la ha quitado, pues. Se la ha quitado. Y hoy en día, bueno, perdieron su salvación. Han perdido su salvación, pero nuestro Dios, que es un Dios amoroso, es un Dios que, bueno, tiene la misericordia tan grande que es incomparable. Él llama a todos esos hermanos que han perdido su salvación, a que rectifiquen y valoren lo que un día tuvieron. Valoren lo que un día tuvieron y vuelvan otra vez a renovarse, porque digo, nuestro Dios es un Dios de misericordia y es un Dios que renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente, nuestro corazón, cuando en verdad vamos arrepentidos delante de Él, hermanos. Y hermanos, bueno, hay que cuidar, hay que proteger, hay que defender esta salvación que obtenemos, que está en nosotros por medio de Cristo. Hay que defenderla en tribulaciones, hay que defenderla en el panorama que sea. Hay que defenderla incluso hasta con nuestra propia vida, porque hay hermanos en el mundo que han dado la vida por su salvación, que han dado la vida, imagínense, por su salvación, han entregado su vida, porque en verdad toman en serio ese regalo de nuestro Dios, lo toman en serio, saben que es en serio, porque si no, hermano, no van a poder entrar, no entrarán en el reino todos aquellos hermanos que descuiden su salvación, no van a poder entrar, no van a poder entrar, que eso pasa en el mundo.
Eso pasa en las iglesias. Que hay hermanos, bueno, que descuidan su salvación. Recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, bueno, debemos mantener la casa limpia. Debemos mantener la casa limpia. No enredarse otra vez al pecado. No enredarse otra vez a la inmundicia. Porque nuestro Dios, por medio de su palabra, hermano, nos quiere transmitir esto. No quiere que nosotros entendamos esto. Que después que Cristo nos hace libre y nos entrega ese regalo, entendamos que debemos ya ser completamente conscientes de que es un regalo que debemos de cuidar. Es la salvación de nuestro Dios que está en su Hijo. Nuestra salvación está en las manos de Cristo. Hermano, nuestra salvación está en sus manos. Y nuestro Señor Jesucristo por todos lados, por medio de su iglesia, trata de transmitir eso. Trata de que nosotros aprendamos eso. Trata de que nosotros cuidemos eso. Cuidemos la salvación. La salvación que nuestro Padre nos dio por medio de Él. ¿Para qué esa salvación, hermano? ¿Para qué? Para disfrutar el reino que es eterno en aquel día cuando nuestro Dios, nuestro amado Cristo, establezca su reino completamente. Porque repito, aquellos hermanos que no cuiden su salvación no podrán entrar en el reino. No podrán. Solo el Señor hace una advertencia. La hace por medio de su iglesia y la hace por medio de su palabra. La hace por medio de su palabra. Que cuidemos nuestra salvación. Que seamos celosos por nuestra salvación en Cristo. Que cuidemos como un tesoro muy valioso. Que nadie nos venga a arrebatar, el mundo ni el enemigo, esa salvación que obtenemos por medio de Cristo, que disfrutamos por medio de Cristo, que disfrutamos por medio de Él. Y yo, hermanos, yo tomé unos versículos que nos explican esto, que nos hablan, hermanos, de esto, que nos quieren explicar de esto. Por eso digo, la palabra, hermanos, la palabra, la que debemos escudriñar, leer, ahí están las respuestas, ahí están los mensajes, ahí está todo. Donde nuestro Dios, por medio de su palabra, transmite. Y por medio de su Espíritu Santo, santifica y enseña y revela. Revela por su palabra y revela por su Espíritu Santo. Esas son dos herramientas muy importantes de un cristiano. Ser amigo del Espíritu Santo y lectura de la palabra. Para, estar completo. Para ir perfeccionándose. Para ir perfeccionando nuestra vida. Para ir perfeccionando nuestra vida. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Qué está diciendo la palabra de nuestro Dios aquí? Bueno, que nuestro Dios no retarda su promesa. La promesa que nuestro Dios habla por medio de su palabra como profecía de que viene un reino, de que, bueno, que todos aquellos que guardaron su salvación obtendrán esa promesa. Obtendrán esa promesa. Y algunos, hermanos, la tienen por tardanza. Y entonces van y se entregan otra vez al mundo, queriendo poner, no queriéndole dar valor a su salvación, sino queriéndola poner por un lado y se van otra vez para el mundo. Porque la tienen por tardanza, como dice aquí, por tardanza. No, tengo 20 años en el Evangelio, el Señor todavía no ha llegado. Bueno, por eso digo, hermano, cuidar la salvación, cuidarla, protegerla, protegerla con nuestra propia vida si es posible. Y dice el Señor aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos. El Señor teniendo paciencia, pues, teniendo paciencia con un mundo, hermano, que va rumbo a la perdición. Eso lo explica la palabra. Y la iglesia de Cristo de luz, como luz en el mundo, pues. Un mundo, hermano, un mundo pervertido. Y el mundo, hermano, el Satanás lo va a llevar a eso. Por eso que la iglesia de Cristo, por eso que los siervos del Señor tienen que, bueno, estar como soldados, bueno, el lineamiento del Señor, pues, arrepentido y convertido, como dice aquí, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que las personas en el mundo, hermano, procedan al arrepentimiento, porque el mundo está llevando, los países, están, bueno, el diablo, pues el enemigo, pues llevando el mundo, hermano, están así que lo lleva, están así que muchos hermanos que ya tienen tiempo sirviéndole al Señor, descuidan su salvación y se entregan otra vez al mundo, pues. Están así peligrosos como el enemigo está llevando el mundo. Eso está pasando hoy en día. En muchas naciones en el mundo, casi la mayoría de las naciones en el mundo. Y entonces, hermano, según algunos, la tienen por tardanza. Algún día esta salvación, esta promesa vendrá. No hay que tenerla por tardanza. Hay que ser paciente y esperar por esa salvación, por esa promesa de salvación. Que la salvación la tenemos, pero debemos de ser pacientes. Debemos de esperar, porque el Señor es paciente con aquellos, bueno, que todavía están en el mundo, pero los llama a arrepentimiento para que obtengan la promesa de salvación. Para que obtengan la promesa de salvación y puedan ser salvos millones de personas en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La prédica titula Cuidemos nuestra salvación. ¿Qué está diciendo este poderoso versículo? Hermano, Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En Cristo, hermano. En Cristo solo está la salvación.
En Cristo solo está la vida eterna. Por Cristo disfrutaremos el reino. En Cristo obtendremos todas las cosas, como dice la palabra. Conoceremos, lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que cuidaron su salvación, que la protegieron, que no la abandonaron, que mantuvieron desde el momento que la recibieron, la guardaron y la protegieron como un tesoro valioso, porque ese es un tesoro valioso. Porque no hay otro nombre sino el de Cristo bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay más nombre en el mundo, no hay más nombre. El único nombre se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único nombre que fue dado aquí en la tierra. Que nació en Jerusalén, que nuestro Dios lo quiso así, nuestro Padre lo quiso así. Por esa nación vino esta promesa para el mundo entero. No hay otro nombre dado debajo de los cielos en que podamos ser salvos, salvados, edificados, transformados, santificados, sanados. No hay otro nombre, solo Cristo, solo en Cristo, hermano, solo en Él está ese tesoro escondido en Cristo, ese tesoro precioso, ese tesoro valioso, hermano, que no tiene precio, no tiene precio. Sigue diciendo la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, versículos 26 y 27. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esta palabra poderosa, hermano, que está diciendo la palabra del Señor aquí, que para los hombres es imposible ser salvo. Los hombres no pueden ser salvos, sino que nuestro Dios tiene que intervenir, porque para Dios nada es, como dice aquí, para Dios todas las cosas son posibles. Para nuestro Dios todas las cosas son posibles. Entonces nuestro Dios tiene que intervenir en nuestras vidas para traernos salvación, hermanos. Porque para los hombres, si fuera por los hombres, todos se perderían. Si fuera por los hombres, si fuera por uno, nos perderíamos todos. Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Y que para nuestro Dios nada, todas las cosas le son posibles. Que nuestro Dios tiene que intervenir. Y ha intervenido en la vida de muchos hermanos, de nosotros, para que obtengamos esta salvación, para que seamos privilegiados de esta salvación, lo cual, hermano, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla como un tesoro valioso. Hay que cuidarla, hermano. Porque pasa que hay muchos hermanos, que son confundidos por el enemigo o son confundidos por ellos mismos y no guardan esa salvación, no la guardan y quieren estar, enredándose otra vez con el mundo. Pero dice la palabra que aquellos que no cuiden esa salvación, no van a poder entrar en el reino. No van a poder entrar en el reino. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Esta salvación, hermanos, fue anunciada primeramente por el Señor. Después el Señor le pasó la responsabilidad a los discípulos, a los apóstoles. Bueno, como dice aquí, ¿cómo nosotros descuidaremos una salvación tan grande? Es una salvación tan grande. Esta palabra poderosa, hermano. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y bueno, eso es lo que yo estoy explicándole a aquellos hermanos que descuiden su salvación. No escaparán de la ira de Dios. Van a ser condenados. Aquellos hermanos, bueno, que descuiden lo que Dios le han entregado. Y hay muchos que han descuidado esa salvación en el mundo entero. Por los deleites del mundo. Bueno, por las trampas del enemigo. Pero esta palabra, hermano, nos tienes que hacer reflexionar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Por eso digo, hermano, cuidemos nuestra salvación, protejamos nuestra salvación como un tesoro. Es un tesoro valioso. Es un tesoro valioso. Y hay que proteger eso. Proteger eso, hermano, hay que proteger eso. Eso es más valioso que toda la riqueza del mundo. Nuestra salvación. Sigue diciendo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cristo nos perdonó, pues. Cuando fuimos aceptados, cuando aceptamos a Cristo, bueno, arrepentidos de corazón, Cristo nos perdona, nuestro Dios nos perdona de nuestros pecados. Como dice aquí, el cual nos ha librado de las tinieblas, nos libró, nos sacó de las tinieblas del mundo. Porque, hermano, el mundo está en tinieblas. El mundo, el enemigo lo va a llevar allá, porque está en tiniebla el mundo. La gente vive en pecado. La gente vive en eso, pues. El cual nos ha librado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino. Nuestro Dios amado, por medio de su Hijo, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien está nuestra salvación, por su sangre. Como dice aquí, por su sangre. Y le damos gracias a Dios, como hacen muchos hermanos en el mundo que están agradecidos con nuestro Padre por ese regalo de salvación, que obtuvimos por medio de su Hijo, que nos sacó, como dice aquí, de las tinieblas en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dice aquí, que nos hizo apto, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, para participar de la herencia del reino, hermano, del reino, para participar de ese reino, de la vida eterna, hermano, para participar. Y eso es una promesa que el Señor
no retardará, como algunos la tienen por tardar, porque se tarda, pues. Algunos la tienen por tardarse, pues, porque, bueno, tienen años escuchando que Cristo viene y todavía no ha llegado, pero el Señor no retarda su tardanza, como algunos la tienen porque como todavía el Señor no ha llegado, y entonces, bueno, descuidan su salvación, la descuidan. Sigue diciendo la palabra del Señor, Salmos capítulo 11, versículos 5, 6 y 7. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, bueno, es el hombre que obtiene su salvación y tiene que ser recto. Delante de Dios tiene que ser recto. Un hombre de Dios que obtenga su salvación tiene que ser recto. ¿Para qué? Para que en aquel día, bueno, miremos el rostro de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Bueno, que un creyente, hermano, un creyente que descuide su salvación se convierte en una persona mala. ¿Por qué? Bueno, porque está cometiendo otra vez todo tipo de pecado. Y dice aquí, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, nuestro Dios los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Ama la justicia. Nuestro Dios ama la justicia. Y un hombre que obtenga su salvación, que tiene que ser un hombre justo delante de Dios y delante de las personas. Delante de Dios y delante de las personas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículos 34, 35 y 36. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Aquí está pues esta palabra también poderosa. Si nuestro Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. ¿Y qué dice aquí? La palabra de nuestro Dios. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y el esclavo queda. Y el esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, como queriendo decir, hermano, que el esclavo del pecado son todos aquellos hermanos que viven amarrados al pecado, los cuales no van a entrar en la casa de Dios, no van a entrar en el reino, quedarán fuera del reino. Y dice aquí,
el Hijo sí quedará para siempre. O sea, son todos aquellos, el Hijo, pues, son todos aquellos hermanos que, bueno, protegieron, guardaron, custodiaron su salvación. La tuvieron y bueno, no la soltaron, no la soltaron. Mantuvieron esa salvación agarrada, se mantuvieron agarradas de esa salvación, bueno, y no la soltaron. Quedarán afuera los que son esclavos del pecado. Quedarán afuera del reino. Por eso que debemos de cuidar nuestra salvación. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Hacer a las personas esclavos al pecado. Satanás quiere eso. Que las personas vivan esclavos al pecado y estén amarrados a espíritus inmundos. Porque eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo, hermanos. Personas esclavos al pecado y amarrados a espíritus inmundos dentro de sus cuerpos. Más el esclavo, hermano, bueno, será echado, el que es esclavo al pecado será echado fuera, no permanecerá en la casa de Dios. Más el Hijo, el que obedeció, el que obedeció, el momento que fue liberado completamente, el que fue verdaderamente libre, bueno, y después obedeció, se convirtió en hijo, ese sí quedará para siempre en la casa de nuestro Dios, en el reino de nuestro Dios. En el reino de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Esta es otra palabra poderosa de reflexión que hace el apóstol Pedro, donde debe reflexionar muchos hermanos en el mundo. Debemos reflexionar todo, porque esto es para todos, esto es para todos nosotros. Porque hay muchos que conocieron la verdad, conocieron el Evangelio, conocieron que por medio de Cristo estaba la salvación, que era el único nombre que fue dado aquí debajo de los cielos, para que fuésemos salvos. Pero después se apartaron. Se apartaron porque se cansaron de esperar. No fueron pacientes. Eso ha ocurrido en muchas iglesias en el mundo. Pero mire esta palabra. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el conocimiento de la verdad. Mejor le hubiese sido no haber conocido el Evangelio. Como queriendo decir, mejor te hubiese quedado en el mundo, pues. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Después que te instruyeron, después que el Espíritu Santo trabajó en ti para enseñarte, para redarguirte, para santificarte, para edificarte, bueno, después te quieres ir otra vez para el mundo. Bueno, es mejor hubiese sido que no hubiese conocido el Evangelio, pues. Como dice aquí la palabra, la justicia, que es el Evangelio de nuestro Dios. La justicia de Dios, del santo mandamiento que le fue dado. A nosotros, por medio de la palabra, nuestro Dios nos da mandamiento. Por medio de su Hijo, nos da mandamiento. Uno de los mandamientos es de tanto amar a Dios y amar a tu prójimo. Y mantener, bueno, la santidad, la salvación,
Bueno, la salvación que nuestro Dios nos da. Pero después que conocemos el Evangelio y nos entrega a nuestro Cristo la salvación, hermano, debemos de cuidar eso, proteger eso, resguardar eso. Cueste lo que nos cueste. Pase por donde pasemos, por donde estemos, por las situaciones que pasemos. Porque, repito, hay muchos hermanos que la descuidan y se vuelven a entregar otra vez al mundo. Y eso ha pasado, hermano. Eso ha pasado en muchas iglesias del Señor en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Mire esta palabra, hermano, la palabra poderosa. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros. Y si nosotros, como dice aquí, no entendemos eso, hermano, si nosotros no entendemos eso, que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de nuestro Dios mora en nosotros, si nosotros por el pecado, por descuidar nuestra salvación e ir otra vez a la inmundicia, mira lo que dice aquí, si alguno destruyera el templo de Dios como templo que somos de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, como queriendo decir que después que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo y somos templo por medio de la salvación en Cristo del Espíritu Santo, nosotros no queramos obedecer a nuestro Dios y descuidemos nuestra salvación y nos queremos ir otra vez al pecado. Y dice aquí, si no obedecemos a nuestro Dios y no escuchamos la voz de su iglesia, cuando, bueno, nos quiere que volvamos, dice aquí, hermano, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios, hermano, dice aquí la palabra, destruiría a esa persona que descuidó su salvación. Si no escucha, pues el llamado que nuestro Dios le vuelve a hacer para que rectifique, reflexione y vuelva otra vez a hacer el templo de su espíritu. Porque, repito, el enemigo, hermano, es tan así como está llevando al mundo en perversidad, que bueno, eso pasa en las iglesias, que hay hermanos que son templos del Espíritu Santo y después pierden su salvación y empiezan a hacer templos después de demonios. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Santos somos, Señor. Santos somos del Señor. Santos somos del Señor. Como templo de su Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta palabra poderosa. Si decimos, hermano, que andamos en luz, pero andamos en pecado, bueno,
mentimos. Si descuidamos, hermanos, nuestra salvación y andamos, hermanos, en tinieblas, hermanos, bueno, como dice la palabra, si andamos en tinieblas, Dios, nuestro Dios, nos destruirá. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Este es el mensaje, hemos oído de Él, un mensaje, el mensaje de salvación de Cristo. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, porque en nuestro Dios, hermanos, no hay tiniebla. Y nosotros debemos permanecer como hijos también en luz, sin tiniebla. Porque si decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, hermanos, nos hacemos mentirosos y no practicamos la verdad. La verdad en nosotros no la practicamos, pues. Pero si andamos y cuidamos nuestra salvación, como Él nos las entregó, la cuidamos, la protegemos, la custodiamos, así como Él nos las entregó, estaremos en luz y en comunión con Cristo, unos con otros, hermanos, unos con otros. Estaremos en comunión con Cristo unos con otros. Como dice aquí la palabra, cuidar nuestra salvación, cuidarla, hermano, cuidarla. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, por todos los que creyeron, como dice aquí la palabra. Todos aquellos que descuidaron su salvación, todos aquellos que descuidaron, pues no quisieron obedecer a Dios, mira lo que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos. Serán excluidos todos aquellos, serán excluidos todos aquellos que no cuiden su salvación, que no la cuiden, que la menosprecien, que no la vean como un tesoro valioso. Serán excluidos. Sufrirán pena de eterna perdición. Bueno, la palabra de nuestro Dios nos habla de esto, nos enseña esto, que debemos de cuidar nuestra salvación. Sigue diciendo la palabra del Señor, Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados. ¿Cuántas personas en el mundo, hermanos, encubren sus pecados, los cuales no se quieren apartar? Bueno, dice aquí la palabra, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, el que lo confiesa a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia, pues. Como queriendo decir, si un hermano débil, pues, se apartó, descuidó su salvación, pero vuelve de nuevo a renovarse, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ese hermano alcanzará misericordia de parte de Dios. Porque bueno, decayó, se confió,
no cuidó, no resguardó su salvación y volvió a traer el mundo, pero la misericordia de Dios es grande y vuelve y confiesa a nuestro Cristo, alcanzará misericordia de sus pecados. Confiesa de sus pecados, bueno, alcanzará misericordia y será renovado. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí está, pues, una palabra poderosa. No nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a seguir siendo, hermanos, santificados, pues, santificados, en medio de la salvación que obtenemos por medio de Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mira, hermano, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándose los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Esta palabra también poderosa, hermano. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso le estoy diciendo, hermano, que hay que cuidar la salvación de no apartarse uno de nuestro Dios, exhortándose los unos a los otros cada día, pues, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de ustedes se le endurezca por el engaño, el pecado. No hay que apartarse, hermano, de nuestro Dios. O sea, que por la mente o nuestra mente no debe de pasar esos pensamientos. Y si pasan, reprenderlos. Reprenderlos, porque bueno, a veces dice la palabra que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso, pero no debe de haber, hermano, ninguna incredulidad para apartarnos de Dios. Eso no debe suceder, debemos de cuidar, hermano, nuestra salvación. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esta palabra también poderosa. Si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad, si alguno por desconfiarse pierde su salvación y alguno lo hace volver, si otro hermano hablándole para que vuelva a donde pertenece, si otro hermano lo hace volver, dice la palabra, sepa que el que haga volver al pecador, porque ese hermano descuidó su salvación, bueno, y se entregó otra vez al pecado, pero el hermano consciente va y habla con él y le dice que no descuide su salvación, que vuelva a donde pertenece. Dice aquí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Ve? Porque nuestro Dios, por medio de su iglesia, llama a todos aquellos hermanos que una vez tuvieron su salvación, para que escapen de la muerte espiritual, para que su alma no sea condenada. No sea condenada. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, bueno, que hay hermanos que por su dureza en su corazón se le hace llamado y no hacen caso, no obedecen. Eso pasa. Eso ha pasado en el mundo. Hermanos que han perdido su salvación, la han descuidado, se han entregado otra vez al pecado y su corazón lo endurecen. Bueno, y Satanás termina de completarlo, pues. Termina de completarle la rebeldía, de endurecer su corazón para no volver otra vez a donde pertenecen. Pero mira lo que dice aquí. Por tu corazón no arrepentido, atesorará para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a sus obras. Bueno, el justo juicio, ese día, pues, en el juicio de nuestro Dios. ¿Por qué? Por tu corazón no arrepentido, endurecido, y no volver y reconocer que tienes que estar al lado de Dios, que tenemos que estar al lado de nuestro Dios y cuidar, hermano, la salvación, cuidarla, protegerla. Sigue diciendo la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. No ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos, porque han sido comprados por precio, glorificados pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por Cristo. Dice aquí la palabra. Porque han sido comprados por precios glorificados. Cristo dio la vida para entregarnos la salvación. Pero no debemos ignorar, hermanos, que somos templo del Espíritu Santo. La salvación, pues, la salvación eterna, el cual está en ustedes, en nosotros, el cual tenemos de Dios. Y que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, ya pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios. Porque fuimos comprados, hermano. Fuimos comprados, bueno, por precio, glorificado la sangre de nuestro Señor. La sangre de nuestro Señor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 18 y 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros, hermanos, con dificultad nos salvamos, nuestra salvación, obtenemos nuestra salvación con dificultad, bueno, que hayamos obtenido o podamos obtener, nos salvamos. ¿En dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde? Esos dos personajes, el impío y el pecador. Aquellos que una vez conocieron la verdad y se apartaron, conocieron el evangelio y se apartaron, y aquellos pecadores en el mundo. Y aquellos pecadores, ¿dónde? Bueno, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, bueno, como dice ahí, como dice la palabra de nuestro Dios. Atesorarán para todos ellos ira,
Atesorarán para todo ello ira, porque no quisieron obedecer a Dios, descuidaron su salvación, no la quisieron guardar, resguardar, no la tomaron en serio, no la cuidaron. No la cuidaron, no tomaron en serio esa responsabilidad de guardar su salvación. Su salvación. Ese es el trabajo de un creyente, de un cristiano en el mundo. Bueno, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.